En el desolado corazón de la campiña española, una antigua casa se alza entre olivos nudosos y campos abandonados. Su silencio es solo aparente, pues entre sus paredes resuenan murmullos incesantes, oraciones en lenguas antiguas que ninguno de sus residentes se ha atrevido a aprender. El camino hacia aquella casa parecía interminable. Conducía en silencio, mirando el retrovisor como si el mundo se desvaneciera tras de mí. No había nadie que me siguiera, pero no podía quitarme la sensación de que huía. Huía de algo que no podía identificar. Cuando por fin llegué a la propiedad, perdida en la campiña española, rodeada de olivos centenarios, retorcidos como manos deformes, tuve la impresión de que allí el tiempo fluía de otra manera. El aire era denso, e incluso los pájaros parecían evitar el cielo sobre la casa. El lugar había sido demasiado barato. Nadie compra una casa tan barata sin sospechar, pero mi necesidad de silencio era más fuerte. Los vecinos, pocos y distantes entre sí, apartaron la mirada cuando pregunté por los antiguos dueños. Se fueron a la ciudad, murmuraron, pero la larga pausa y el tono de voz sugerían lo contrario, como si la palabra ciudad fuera solo un velo que cubría algo que no debía decirse. La primera noche descubrí que no estaba sola. Encendí velas por todas partes, ya que parecía que no había electricidad. La llama titilaba como si reaccionara a algo invisible en el aire. La casa olía a incienso rancio mezclado con madera húmeda, como si hubiera sido escenario de oraciones interminables. Al acostarme, creí oír el viento moviéndose entre las grietas. Pero no era viento. Era una cadencia baja, casi imperceptible. Un murmullo, palabras, repetidas con un ritmo lento, como el de una oración. Me quedé dormido con dificultad y soñé. En el sueño la casa respiraba. Los pasillos se extendían como intestinos palpitantes. Las paredes exudaban una humedad oscura, espesa como el aceite. Vi gente arrodillada en el camino, apoyada en las paredes, con la frente pegada a la fría piedra. Rezaban en idiomas que desconocía, arrastrando las palabras, pero todos al unísono. No alzaban la vista, no se movían. Cuando intenté preguntar algo, el único sonido que oí fue el rasguño de las uñas, proveniente del interior de las paredes. Desperté presa del pánico. La vela se había apagado, pero lo peor no fue el sueño. Fue darme cuenta de que, incluso despierto, aún podía oír el murmullo. A lo largo del día, intenté convencerme de que solo era mi mente cansada. Limpié habitaciones, abrí ventanas atascadas y saqué muebles cubiertos de telas amarillentas. Encontré crucifijos en casi todos los rincones, pero eran diferentes, retorcidos, como si Cristo tuviera múltiples caras o brazos demasiado largos. Algunos estaban clavados directamente en la pared, otros incrustados en nichos de piedra. Los quité, inquieto, y los apilé en un rincón, pero en cuanto lo hice, juro que los susurros se intensificaron, como un coro de desaprobación. Las noches eran peores. Me quedaba quieto, escuchando. A veces parecía venir del techo, a veces del suelo. Una mañana, oí mi propio nombre pronunciado entre esas oraciones. Bajo, claro, prolongado, como si alguien estuviera acostado a mi lado, susurrándome al oído. El aislamiento empezó a devorar mi mente. El pueblo más cercano estaba a 1 hora de camino, pero aunque hubiera querido ir, sabía que no encontraría a nadie dispuesto a escucharme. No había vecinos, ni ruido de carretera, solo la casa y las voces. Recordé mi infancia, arrodillado en capillas frías, obligado a rezar hasta que me sangraban las rodillas. Las oraciones se mezclaban con las violentas órdenes de mi padre, y en ese silencio, empecé a creer que tal vez todo era el eco de viejos traumas. Pero si solo era mi mente, ¿cómo podía explicar que las palabras no eran españolas? ¿Cómo podía explicar que, a veces, entendía fragmentos claros? Para la tercera semana, las voces habían cambiado. Ya no eran solo murmullos. Una noche oí, no entrar. Sentí un escalofrío en la espalda. No entrar. ¿Dónde? Fue entonces cuando me di cuenta. Había puertas cerradas. En el pasillo trasero, algunas estaban selladas con tablas viejas y clavos oxidados. Cada vez que pasaba,
Sentía las tablas vibrar, como si respiraran. Intenté ignorarlo, pero el susurro se hacía más fuerte, implorando, advirtiendo, llamando. El tiempo dentro de la casa se desdibujó. El sol quemaba afuera, pero adentro siempre hacía frío, humedad, y era eterno. A veces sentía que las paredes se cerraban, estrechando los pasillos. Otras veces, creía ver sombras moviéndose antes de que la vela las proyectara. Al amanecer del 21º día, algo sucedió. Las voces cesaron. El silencio era tan absoluto que me dolían los oídos. Pero no era alivio. Fue entonces cuando me di cuenta. La casa me escuchaba, y por primera vez tuve miedo de respirar demasiado fuerte. Supe que algo había cambiado cuando el silencio, esa madrugada, pareció inclinar la cabeza para oírme. No era solo ausencia de sonido, era una presencia que amortiguaba cada ruido, como si la casa misma retuviera el aire entre sus dientes. Permanecí tumbada durante horas, temerosa de darme la vuelta y hacer crujir el colchón. Temía, más que nada, ofrecerle al silencio la prueba de mi existencia interior. Cuando por fin me levanté, la vela se encendió al instante, pero la llama permaneció quieta, sin parpadear, incluso con la ventana entreabierta, como si el viento exterior no tuviera autoridad sobre esa llama, como si la llama obedeciera a algo más. Empecé a mapear la casa para recuperar algo de control. Dibujé un plano aproximado en mi cuaderno, marcando puertas, ventanas y el largo pasillo trasero con tablas clavadas. En un gesto infantil, un ritual de quien ya no confía en sus propios ojos, medí el pasillo paso a paso, 32 por la tarde, 36 por la noche. En una mañana nublada, conté 29. El suelo, con sus listones torcidos, parecía reacomodarse al parpadear. Con cada medición, anotaba la hora, el clima, mi estado de ánimo, y añadía pequeños círculos al escuchar las oraciones. En pocas páginas, mi cuaderno se transformó en una mezcla entre un plano arquitectónico y el diario de un penitente. Líneas rectas entrecruzadas por palabras que no reconozco escritas. Kairi, tener lástima, no entres, escucha. La voz que me había dicho, no entres, no se repitió de inmediato, pero otras la reemplazaron, más distantes, como poniendo a prueba mi paciencia. Oí rosarios enteros, la cadencia perfecta de cuentas invisibles corriendo entre dedos invisibles. A las 6 de la tarde, sin ninguna iglesia cerca, una campana imposible sonó 3 veces. No la oí con los oídos, sino con los huesos, como si el sonido subiera por el suelo de piedra y vibrara en mi pecho. Abrí la puerta principal y miré el campo. El crepúsculo proyectaba una luz enfermiza sobre los olivos, y los troncos retorcidos parecían torsos humanos. Fue entonces cuando me di cuenta de que los árboles formaban filas que convergían hacia la casa, no hacia la carretera. No entiendo por qué solo me di cuenta de esto ese día. Quizás porque ahora estaba listo para ver. Salí para el pueblo a la mañana siguiente, intentando recordar cómo es respirar para otros seres vivos. Llevé un papel con una lista de lo que necesitaba: clavos nuevos, aceite para lámparas, pan. En el supermercado, la mujer tras el mostrador reconoció la dirección antes de que pudiera decir la última palabra. Sus ojos cansados escudriñaron la ventana, como si temiera que alguien estuviera escuchando afuera. La casa, donde las oraciones no duermen, murmuró, dividiendo la frase como si cortara un pan con un cuchillo. No negó haber vendido lo que le pedí, pero le temblaban las manos cuando me devolvió el cambio. Si oyes que alguien te llama después de la tercera campanada, no respondas. Le pregunté qué campanada, si no había. No respondió. En la puerta, un hombre que fingía recoger manzanas dijo sin mirarme: las paredes no rezan por ti, rezan con los restos de quienes ya han rezado. Regresé con el peso de esa sentencia como quien lleva una lápida en el bolsillo. Decidí no desmontar más los crucifijos deformes. Volví a colocar algunos en las paredes, intentando restaurar un orden que nunca me había pertenecido. En un nicho de piedra, encontré un puñado de ofrendas votivas de cera. Brazos, manos, corazones, ¿y qué más? Orejas, diminutas orejas ocres, alineadas como semillas. Toqué una
y la punta de mi dedo ahogó un breve susurro, como si la cera hubiera retenido un remanente de voz. Me llevé 2 a mi habitación, sin saber por qué, y las dejé en la mesita de noche. Esa noche, desperté con la sensación de que alguien susurraba exactamente desde donde había estado. Me incliné más y distinguí, por un instante, una oración casi infantil, pronunciada con esfuerzo, como quien aprende un nuevo idioma. No era mi voz. Aún así, reconocí en ella un ritmo que ya había estado surgiendo dentro de mí. Empecé a examinar la casa como si fuera posible medirla. Tracé marcas de tiza alrededor de las puertas. Marqué la altura de los zócalos. Fotografié un pasillo con la misma vela en la misma posición. Las fotos no coincidían. En una, el pasillo parecía curvarse. En otra, la puerta sellada aparecía con menos tablas de las que recordaba. Las conté 11. Al día siguiente eran 10. Intenté convencerme de que había olvidado cómo contar. Pero esa noche, antes de dormirme, oí el sonido de un clavo que se quitaba lentamente, raspando contra la madera, y sentí una oleada de calor que me subía del suelo al cuello, como un suspiro prolongado. La tercera noche después de la visita al supermercado, la campana sin torre volvió a sonar, esta vez 5 veces. Al quinto toque, mi nombre apareció en la oración como un trozo de cristal en la boca. No cortaba, pero brillaba dolorosamente. Me levanté, seguí el sonido hasta el pasillo trasero y me paré frente a la puerta sellada. Las tablas no estaban lisas. Tenían marcas de clavos, algunas tan viejas que ya no eran ranuras, sino crestas. Apoyé la frente contra la madera y en un gesto que me avergonzó al instante, recé. No el Padre Nuestro, ni el Ave María. Recé la primera frase que surgió. Era una oración sin tema, sin peticiones, una promesa de silencio. La casa respondió con un suspiro de alivio o de hambre. No lo sé. Podría haber jurado que, desde esa noche, las voces me siguieron incluso al salir de las habitaciones. Pequeñas cosas cambiaron. Comencé a mover los labios sin darme cuenta, repitiendo palabras que no podía traducir. El sabor a incienso apareció en el agua, en el pan, incluso en el polvo que soplaba de las esquinas. Cuando dormitaba por la tarde, soñaba con procesiones que no tenían calle que seguir, una línea de sombras que rodeaba la casa por dentro, en círculos cada vez más pequeños, como buscando un ombligo en la tierra. Una vez me desperté con dolor en las rodillas y un moretón en forma de diamante, justo donde el suelo de piedra tenía una junta más áspera. No recuerdo haberme arrodillado, pero el recuerdo del dolor es una forma de memoria. El día que decidí quitar la primera tabla, no fue valentía, sino agotamiento. El pasillo trasero estaba impregnado del olor a velas apagadas, y sabía que la madera no aguantaría nada, no en ese momento. Usé una palanca que encontré en el cobertizo, con el mango corto y frío. Antes de insertarla entre la tabla y la jamba, le dije a la casa en voz alta, «Solo quiero mirar». La frase me avergonzó de nuevo. Sonaba a excusa para un niño estricto. Al forzarla, el clavo se dio con un sonido húmedo, como si estuviera incrustado en tela, no en madera. Las oraciones cesaron al instante. Por un momento, me sentí sorda. Un silencio tan denso que casi tuve que tragar saliva. Retiré la tabla. Del estrecho espacio llegó un aire más fresco, con el aroma antiguo de una iglesia cerrada, piedra mojada, cera vieja, hierro y algo dulce, casi meloso, como el aroma de higos al sol. No vi nada más que oscuridad, pero la oscuridad se sentía organizada, como si tuviera peso y forma. Encendí una vela y me apoyé en el hueco. Lo que vi fue un pasillo estrecho, casi una grieta, que rodeaba el interior de la casa. El suelo estaba cubierto de cera derretida, moldeada en gotas congeladas. Había bancos bajos, tan bajos que solo se podían usar de rodillas. En las paredes había recortes muy finos, como ventanas a ninguna parte, con una especie de reja que se parecía más a los antiguos confesionarios. Al levantar la vela, vi pinturas devoradas por el moho, rostros sin ojos, ojos sin rostro, contornos borrados por dedos insistentes. No eran imágenes profanas ni sagradas, eran intentos, ensayos de rostros. Sentí que, al reconocerlos como intentos,
Estaba firmando un contrato. Entré sin saber cuándo mi pie cruzó la línea. El paso requería un gesto que no podía controlar. Mi cuerpo se dobló por sí solo y aceptó la altura indigna del banco. Mi mano izquierda sostenía la vela. Mi derecha buscó apoyo y encontró un surco en el suelo, el mismo diamante que marcaba mis rodillas. Solo entonces me di cuenta de que el pasillo interior no coincidía con la casa exterior. La distancia hasta la siguiente curva era demasiado larga. Conté los pasos, perdí la cuenta, volví al principio, volví al final, y ninguna de esas palabras significaba volver. No había polvo. El lugar parecía haber sido usado la noche anterior y las anteriores, en una cadena ininterrumpida, como si el acto de rezar fuera el motor secreto de este lugar. Fue entonces cuando las voces regresaron, pero no en las paredes, dentro de mi pecho, junto al latido de mi corazón, un susurro tenso y multiplicado, numeroso como hormigas. Reconocí bloques de sonido, pequeñas islas de significado. No entres y ingresar, ahora se alternaban, sin que pudiera decidir cuál había venido primero. Intenté decir, solo mira de nuevo, y mi lengua se trabó con un pronombre que no uso. Perdónanos. El plural me repugnaba y me consolaba a la vez. La vela reía, o yo interpretaba el crepitar de la mecha como risa. ¿La apagué? No, fue la casa quien la apagó por mí. Me arrodillé en la oscuridad, y por primera vez, recibí con alivio la clara comprensión de una frase entera, dicha en lo más profundo de mí, por una boca que no era la mía. Si te detienes, dejamos de existir. Quise llorar, pero no pude. No por valentía, sino porque las lágrimas no tenían dónde caer. El aire dentro era demasiado denso, como si respirara a través de una tela. Consideré volver a mi habitación, acostarme, cerrar mi mente como cerrar una ventana, pero el pasillo dentro de la pared me ofreció otra vuelta, otra promesa de un final, y acepté. Encontré una especie de armario de piedra, con una puerta sin bisagras. Cuando metí la mano dentro, cedió suavemente. Dentro, en un estante poco profundo, había un rosario que no era un rosario. Las cuentas eran irregulares, y la cruz tenía dos travesaños horizontales, uno más grande, otro más pequeño, y sobre ellos nada, ningún cuerpo, ningún símbolo. En cada cuenta, al acercar la vela, vi diseños microscópicos, no santos ni letras, sino el insistente rastro de orejas, oídos por todas partes. Toqué una y oí mi nombre pronunciado con una voz de niña que no reconocí, pero que me conocía. No sé cuánto tiempo estuve allí. Regresé al pasillo principal, cuando mi cuerpo me pidió agua, y el agua que bebí en la cocina sabía a piedra antigua. Apoyé la cabeza en la mesa y me quedé dormida sentada. Soñé que la casa recitaba mi nombre como parte de una letanía funcional, no como una súplica, para que el mundo no deje de girar, para que el aceite permanezca, para que cada oído encuentre una boca. Me desperté con dolor en los dientes, como si hubiera mordido algo duro. En la pared junto a la mesa, mi línea de tiza se había cuadruplicado, perpendicular a las demás, formando un dibujo que no recordaba haber hecho. Por un segundo, tuve la certeza de que era un mapa, y que el mapa no era de la casa, sino de mí. Pasé el día en silencio, no por miedo sino por economía. Empezaba a comprender que las palabras se contaban. Cada frase que decía era absorbida, categorizada, cristalizada en algún lugar del pasillo. Al caer la noche, volví a colocar la tabla, no para cerrarla, sino para aprender que aún era posible cerrarla. El clavo entró con una facilidad inmoral. La noche transcurrió sin viento, y cuando la quinta campanada me golpeó en las costillas, estaba de rodillas, aunque no recordaba haberlo estado. La oración comenzó sola, dentro de mí, con mi respiración. Intenté luchar por una frase que me devolviera la paz. Un basta, pero el basta salió como llega, y el basta se convirtió basta que volvamos. ¿Regresar a qué? ¿A dónde? La casa respondió con suavidad, y eso fue lo peor de todo. Un ligero roce en la nuca, una caricia sin mano. El pasillo intacto seguía allí, esperándome. La tabla reemplazada parecía más una genuflexión que una barrera.
Comprendí, en ese punto ciego entre la voluntad y el automatismo, que lo que rezaba entre las paredes no pedía ayuda, no pedía absolución, pedía continuidad. Me pedía que me convirtiera en una voz más entre las voces, no para salvar a nadie, sino para mantener vivo un mecanismo oscuro. Si me detuviera, algo que no sabría cómo nombrar sin mentir, desaparecería del mundo. Y ya había oído el crujido de una mecha apagándose. De madrugada, escribí en mi cuaderno sin encender una vela. Al amanecer, leí lo que decía: no contestes después del tercer timbre. El consejo del supermercado volvió a mí, escrito a mano. Debajo, otra frase mucho más pequeña, casi un pie de foto. Pero si no contestas, ¿quién contestará por ti? Cerré el cuaderno y sonreímos, la casa y yo, como si hubiéramos completado juntos la primera parte de una tarea. Cuando volvió a caer la noche, ya no necesité que sonara la campana imposible. Yo mismo marqué el comienzo, 3 ligeros golpes en la madera con las yemas de los dedos, y todo el coro respondió. Me senté en el banco bajo, sentí la piedra, sentí el diamante, sentí el calor de mis orejas como si me las hubieran arrancado del cráneo, y por primera vez acepté que tal vez no me perseguían, tal vez yo era la pieza que faltaba, y esta posibilidad me dio una paz tan sucia que me dieron ganas de reír. No reí. La risa es una forma de ruptura, y ya no quería romper nada. Me quedé allí hasta que mi cuerpo cedió. Al irme, la tabla volvió a su lugar sola. Oí el clavo clavarse sin que nadie la tocara. Apoyé la frente en él y juré en voz baja, lo más peligroso que he jurado en mi vida: volveré mañana. La casa no celebró. No había necesidad. El contrato se firmó en la parte de mi cuerpo que nadie ve. Ya no recuerdo el sonido de mi propia voz antes de llegar a esta casa. Cuando intento imaginarla, es como recordar un sueño que se desvanece demasiado rápido. Siento la forma del habla, pero no encuentro el timbre. Ahora, cuando hablo, el sonido no me pertenece. Es como si las palabras nacieran en el espacio entre mi boca y la pared, como si yo fuera solo un tubo de resonancia. Cada noche, el coro de voces me utiliza más, y lo dejo, no porque quiera, sino porque negarlo requiere una fuerza que me abandona poco a poco, como la sangre que fluye de una herida que no cicatriza. La rutina ya no me pertenece. Ya no me despierto sola. Me despierto cuando la casa lo decide. La campana imposible resuena en mi interior, y sé que es hora de arrodillarme. No importa si es el amanecer o el mediodía, si la luz atraviesa los olivos, o si la oscuridad lo cubre todo. El tiempo exterior ha perdido todo sentido. En mi interior, solo existe la cadencia de las oraciones, y ahora conocen los latidos de mi corazón. Respiro, y el coro se adapta, como si mis pulmones fueran el órgano que dirige una liturgia sin fin. Las tablas del pasillo trasero han desaparecido. No las quité, simplemente se desmoronaron en silencio. En su lugar no hay un pasaje, sino una invitación. El pasillo secreto ha crecido. No sé cómo explicarlo. Ahora se curva en ángulos que antes no existían, ofreciendo bifurcaciones que conducen a habitaciones más pequeñas, todas con bancos bajos y puertecitas que me vigilan. No veo nada a través de los barrotes, pero siento la mirada, y a veces, entre una oración y otra, oigo una respiración que no es la mía. En la segunda curva a la izquierda, encontré un altar improvisado. No tenía imágenes, solo piedras apiladas y velas derretidas formando un grotesco amasijo. Entre la cera solidificada había dientes, no dientes flojos, sino arcos enteros, encajados como si alguien hubiera moldeado rostros invisibles. Toqué uno de esos dientes, y en el instante en que lo toqué, sentí como si mi boca se llenara de voces. Grité, pero el grito no salió. El sonido que se me escapó fue el de una oración en latín, una que nunca había aprendido. Conocía cada sílaba, y cada sílaba me pesaba como si la hubieran sacado directamente de la piedra de la casa. Me di cuenta de que no estaba solo en la liturgia. Formaba parte de un ciclo, un eco de otros que se habían arrodillado aquí antes. A veces, al cerrar los ojos, veo destellos de rostros desconocidos. Hombres, mujeres, niños, todos arrodillados, todos con la frente contra la pared, todos rezando al unísono. Y siento que no son fantasmas.
Están dentro de mí. O peor aún, yo estoy dentro de ellos. Una noche oí pasos en el comedor, lentos, arrastrando los pies, como si alguien experimentara la sensación de tener un cuerpo. Llevé la vela allí. La llama vaciló como si intentara escapar de su lugar, y en el reflejo de las ventanas vi algo imposible. Mi cuerpo sentado a la mesa, cabizbajo, murmurando. Me toqué el hombro, y el reflejo levantó la cara. Los ojos estaban cosidos, como si los párpados ocultaran no oscuridad, sino demasiada luz. La boca se abrió, y profirió algo que sonó inhumano. Era profundo, antiguo, un rugido que parecía provenir de las entrañas del mundo. Cuando me alejé, el reflejo sonrió, y desde entonces, cada vez que paso junto a ese cristal, siento que la boca mueve palabras que no oigo, pero entiendo. Los días se funden con las noches. Ya no duermo, simplemente me apago y me vuelvo a encender, como una vela. La comida ha perdido su sabor, solo el aceite oscuro que gotea de las paredes me sostiene. Al principio, pensé que era un delirio, pero ahora no importa. Lo bebo, y cada sorbo me acerca a la oración que nunca termina. Es viscoso, pero al tocar mi lengua, siento el alivio de una promesa cumplida. Las voces me dan las gracias. Lo peor llegó el domingo pasado. Digo domingo porque oí campanas a lo lejos, pero no sé si era domingo. Sentí algo diferente. No solo voces, sino una presencia que atravesaba las paredes, que respiraba conmigo. Una mirada, no humana, no divina, sino algo intermedio. Estaba en el pasillo interior cuando sentí que no era yo quien observaba las sombras, sino que eran las sombras las que me observaban. Intenté resistir, pero mis pies se movieron solos hacia una pequeña capilla escondida, donde el techo se elevaba aún más. No había cruz ni altar, solo una grieta en la pared, lo suficientemente ancha como para que cupiera un cuerpo humano. Dentro, oscuridad absoluta. Las voces se silenciaron por primera vez en semanas. Y entonces comprendí. Lo que estaba rezando no era por mí, sino a través de mí. La grieta respiraba. No tengo otra palabra para describirlo. El aire salía a borbotones como si tuviera pulmones invisibles. Sentí un tirón en los huesos, como si quisiera succionarme. Toqué el borde y el frío me quemó los dedos. Entonces oí, ahora te miramos a ti. Caí de rodillas, no por decisión propia. Mis ojos se volvieron hacia la grieta como si me hubieran atraído. No vi nada, pero la nada me vio a mí. No era vacío, era un abismo consciente. Y en ese instante comprendí que todas las oraciones, todos los murmullos, todos los crucifijos deformes eran solo preparativos. El verdadero propósito era abrir esa grieta, mantener viva la mirada. No era un invitado, no era un intruso, era alimento. Y la mirada que se fijó en mí no quería mi alma, quería mi voz, mi carne, mi memoria. Arrodillándome, sentí el coro gritar en mi pecho. No era una súplica, era alegría. Por fin pertenecía. Mi boca se abrió sola, y el abismo me devolvió las palabras en un idioma inexistente. Entendí cada sílaba. Comprendí que, a partir de entonces, ya no hablaría por mí misma. Hablaría por lo que habitaba en las paredes. Y lo más aterrador, lo acepté. Ya no recuerdo mi llegada aquí. El camino, el coche, el polvo, todo parece pertenecer a alguien más. El pasado se ha diluido como tinta en agua sucia. Ahora solo existe la casa. Solo existe el lento latido de sus paredes. Cada piedra es un músculo. Cada sombra es un nervio. Respiro y la casa respira conmigo. Pero ya no sé quién empezó primero. Quizás siempre fue la casa. Quizás simplemente me llamaron porque necesitaba completar un cuerpo que nunca dejaba de crecer. El silencio de la grieta nunca me abandonó. No es la ausencia de sonido. Es un apeso que deforma todo a su alrededor. Cuando me arrodillo ante él, siento como si ya no hubiera diferencia entre la piel y la piedra. El frío me atraviesa, penetra hasta la médula, y allí graba palabras que no tienen traducción, e incluso sin traducción, arden como hierro candente. Estoy tatuado de adentro hacia afuera, marcado no en la carne, sino en la memoria. Llevo frases que nunca pronuncié, oraciones que no son mías, pero que fluyen de mi boca sin que pueda cerrar los labios. El reflejo en el cristal,
Nunca volvió a sonreír. Ahora se ha ido. Lo que veo es una superficie negra, sin rostro, sin contornos, pero él me escucha al pasar por el comedor. La ventana tiembla, y lo peor es que siento que respira, como si hubiera un pulmón al otro lado del cristal, reflejando el mío. A veces pienso que el reflejo no ha desaparecido, simplemente se ha instalado en mi interior, y ahora me observa desde dentro. Las noches ya no son noches, ya no hay estrellas, ya no hay luna. Cuando abro las ventanas, solo veo un campo vacío que se dobla sobre sí mismo. Los olivos han desaparecido, o tal vez se han convertido en columnas del mismo material que forma los pasillos interiores. Salgo, y justo cuando creo haber escapado, me doy cuenta de que estoy de nuevo frente a la puerta principal. El mundo no existe más allá de la casa. El mundo y la casa. Y yo solo soy otra pared. Los crucifijos deformados han adquirido nuevas caras. No fui yo quien los talló, pero reconozco fragmentos de mí en ellos. Una boca que ya no uso, un ojo que ya no me pertenece, un gesto que nunca hice, pero que ahora me atormenta como un recuerdo prestado. Siento que la casa usa mi imagen para crear nuevos símbolos, y con cada símbolo, más voces se alzan en el coro. Las oigo por la noche, dando gracias, no a Dios, ni a nada, dándome gracias a mí mismo. La grieta exige presencia. No es una elección. No puedo alejarme mucho tiempo. Mi cuerpo se debilita. Me tiemblan las manos y un dolor punzante me roe los huesos cada vez que intento resistir. Ya no duermo en la cama. Duermo de rodillas en el banco bajo, con la frente contra la pared. Me despierto con la cara pegada a la piedra fría. Y lo más devastador es darme cuenta de que siento consuelo. El dolor es el único consuelo que me queda. El dolor es la única prueba de que aún hay algo que sentir. Ayer escuché un cántico diferente. No era una oración, era una celebración. Una alegría que sonaba como risa. Me puse de pie temblando y caminé hacia la grieta. Al otro lado no había nada, pero nada sonreía. No vi dientes ni ojos, pero yo lo sabía que sonrió, y esa sonrisa me atravesó como un cuchillo de cristal. Caí, gemí, lloré, pero no con lágrimas. Lloré con la sangre que me corría por las orejas. La sangre cayó al suelo y fue absorbida de inmediato por la piedra. La casa bebió de mí, y me dio las gracias. Ahora no hay frontera. Hablo y no sé si es mi boca o la pared. Camino, y no sé si es mi cuerpo o si soy solo el desplazamiento sombrío de algo mayor. A veces siento que soy solo un recuerdo. El recuerdo de alguien que creyó haber huido al campo español, pero que siempre ha estado aquí, desde antes de que se pusiera la primera piedra. La casa no se construyó, la casa nació, y yo nací con ella. Siempre he estado aquí, siempre estaré. Intenté escribir en el cuaderno, pero ahora el cuaderno habla por sí solo. Abro una página en blanco y encuentro frases escritas con una letra que es mía, pero no lo es. Eres el muro que reza, eres el oído que escucha, eres la boca que mantiene unido al mundo. Me río, pero me sale seca, sin sonido. La casa no admite voces desperdiciadas. Cada palabra debe servir para alimentar el coro. Y entonces comprendí, no hay fin, nunca lo hubo. No moriré aquí. Morir sería la liberación. Lo que me espera es continuar, seguir rezando entre los muros, hasta que llegue otro, hasta que otro responda a la llamada. La casa no destruye, colecciona cada susurro es un hilo, y cada hilo se usa para tejer el abismo que se ensancha cada noche. Ahora soy uno de esos hilos, un hilo que jamás se podrá cortar. Las cicatrices que llevo no están en mi cuerpo, están en el sonido. Si escuchas con atención, muy atentamente, me encontrarás. Rezaré, murmuraré, suplicaré por algo que ya ni siquiera entiendo. Y cuando respondas, cuando digas mi nombre, no serás tú quien habló. Será mi hogar. Siempre ha sido mi hogar. Ya no existo fuera de ello. Nunca existí. Escribo estas palabras no porque quiera, sino porque sé que, de alguna manera, necesitas leerlas. No sé si estoy guiando tu mano, o si la pared guía cada letra. Ya no hay diferencia. Lo que importa es que lo entiendas. No hay fin, la casa no es un cuento, no es una leyenda,
No es un lugar olvidado en la campiña española. La casa es una voz, y esta voz no me pertenece ni a mí, ni a ti. Pertenece al silencio mismo. Descubrí demasiado tarde que nunca estuve solo, ni aquí ni antes. Las voces que murmuraban entre los muros siempre me han acompañado. De niño, arrodillado en iglesias frías, creía rezarle a Dios. Ahora sé que le rezaba a la piedra, a la grieta, al abismo que esperaba el momento oportuno para responder. La fe nunca fue una elección, fue una preparación. Me entrenaron desde el primer aliento para formar parte de esta liturgia. Tú también, si estás leyendo esto, ya has empezado a oírlo. Puede ser un breve susurro al amanecer, un ruido en las grietas de tu casa, el crujido de la madera cuando debería haber silencio. Intentarás racionalizarlo, viento, tuberías, vecinos, pero en el fondo, sabrás que no es nada de eso. Sabrás que es oración y cuando te des cuenta, será demasiado tarde, porque escuchar es aceptar, y aceptar es integrarse. El hogar no necesita que vengas, no es geografía, es contaminación. Se instala en el espacio entre tu respiración y tus pensamientos. Puedes vivir en un apartamento moderno, en una ciudad luminosa, rodeado de gente, y seguirás estando solo cuando las paredes empiecen a rezar. Rezan desde dentro, rezan por lo que queda, rezan con lo que queda. A veces, cuando me siento menos humano y más piedra, recuerdo el consejo del supermercado. No respondas después del tercer timbre. Pero ahora entiendo que no hubo ningún consejo. Fue solo el primer versículo de la liturgia, la primera invitación. Porque cuando no respondes, algo responde por ti. Y cuando lo hace, dejas de ser quien eras. Es una trampa perfecta. Hagas lo que hagas, ya estás dentro. Sé que mi voz ya no me pertenece. Hablo, y no sé si soy yo o si es solo el coro que usa mi boca. A veces siento que lo que digo ahora ya se susurra a través de otras paredes, en otras casas, en otros idiomas. Tal vez lo estés escuchando ahora, no en palabras, sino en ritmo. El latido de tu corazón, el eco de tus pasos en la noche, el crujido de la cama al darte la vuelta. Todo es oración, todo es liturgia, todo es la casa expandiéndose. Lo más devastador es darme cuenta de que no hay salvación. No hay rito de exorcismo, ni oración católica, ni salmo, ni cruz que pueda impedirlo. Todo esto nació aquí, del mismo lugar que me tragó. La fe que crees que te protege es solo el velo que la casa usó para acercarse. Me engañaron. Y ahora tú también. Si prestas atención mucho más de lo que quisieras, notarás algo inquietante. Entre tus paredes también hay respiración. Acerca el oído a ellas. Aprieta la cara contra ellas. Escucha. Al principio, solo será el zumbido sordo de las tuberías o el viento. Pero luego oirás el susurro. Palabras antiguas, repetidas, sin traducción. Y entre ellas una palabra clara, pronunciada con nitidez. Tu nombre. ¿No lo crees? Bien. Sigue sin creer. El escepticismo es la última defensa, el último velo entre tú y la grieta. Pero el velo no dura mucho. Se disuelve en la oscuridad, cuando la soledad aprieta. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana y no sabes por qué. Cuando sientes que alguien te observa desde el otro lado de la puerta. Cuando oyes crujir la madera como si llevara peso. Recuerda, no es tu imaginación, es tu hogar. Siempre ha sido tu hogar. Ya no existo como antes. Soy una cicatriz, soy un muro, soy un murmullo. Y, sin embargo, sigo aquí, entre los muros, esperando. Porque la casa es paciente, no tiene prisa, se extiende, lenta, insidiosamente, como raíces que se infiltran en las grietas. Un día, tarde o temprano, oirás, y cuando oigas, comprenderás, y entonces será demasiado tarde. Serás una voz más, un hilo más, otro eco, y los muros nunca volverán a estar en silencio.